Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón, y esta vez estamos ante una review de un producto distinto al Lego, pero de un estilo similar de la marca Fantasy, y vamos a ver en el vídeo si merece la pena o no esta marca. Estamos ante el Popeye Treasure Hunt Steamship, con un precio de $160 y un total de 1258 piezas, información que me ha parecido más difícil de encontrar de lo que debería o me gustaría. Vamos a comparar las piezas y la build en sí con Lego, ya que me parece bastante interesante por si alguno está interesado con alguna franquicia de las que tienen, al no ser como las imitaciones de Lego que cubrí en el pasado de AliExpress, sino que ellos tienen sus propias licencias y no son imitaciones. Tienen Popeye, tienen Astro Boy, tienen Metal Slug y tienen también unos sets japoneses que la verdad que están bastante guays. Vamos a intentar ver, por lo tanto, si merecen la pena sus productos o no. Pero antes de empezar, me gustaría aclarar una cosa muy importante, y es que este producto me lo han enviado de forma gratuita para hacer este vídeo. Esto no cambia en nada mi opinión a la hora de hacer el vídeo, ya que lo principal de este canal sois vosotros, y por ello considero que la sinceridad es de las cosas más importantes que puedo aportaros. Únicamente me pidieron que hiciese un vídeo, como es lógico, a cambio de este producto, pero no me han pedido ninguna condición ni que tenga que ser favorable el vídeo hacia ellos ni nada, así que vais a ver mis impresiones reales del producto, ya que si me hubiesen intentado imponer cualquier cosa o intentado que yo no fuese sincero, obviamente no habría aceptado a recibir dicho set, hubiese hecho además un vídeo diciéndolo. Por lo tanto, quiero agradecerles la confianza en mí, que me hayan dejado hacer este vídeo tranquilamente contando lo que pienso. ¿Cuáles son los puntos que quiero tratar en este vídeo? En primer lugar, la calidad de las piezas frente a las de Lego. Luego hablaré sobre la calidad general del set, incluyendo cosas como las instrucciones, el empaquetado y la experiencia en general. Y finalmente compararé las figuras con las de Lego y os daré mi conclusión general y si pienso que es un producto que merece la pena o no. Quería pediros además vuestro apoyo en especial en este vídeo, ya que es la primera vez que una marca confía en mí y espero hacer un buen trabajo para vosotros, que es la manera en la que me he planteado este vídeo, informando de un producto de una manera parcial. Así que dejadme en los comentarios qué os parece y si pensáis que lo he hecho bien o no, ya que si se repite esta oportunidad con esta marca en el futuro o con otras, me gustaría hacer un buen trabajo de contaros cuáles son mis impresiones de verdad, y cualquier crítica será bienvenida. También me gustaría comentar que muchas veces ha salido la conversación del purismo, cuando por ejemplo he hablado de customs, y hay que ver esto como una marca distinta a Lego que no busca clonarlos ni mucho menos, aunque sí sean del mismo estilo. Pensad en esto como si tuviésemos dos juguetes o coleccionables distintos, ya que Lego no tiene la patente de las piezas, pero sí de las minifiguras, hecho por el que supongo las minifiguras en este set son distintas, y me parece curioso y también algo bueno que intenten tener sus propias franquicias y hacer productos originales en este sentido. Empezando con las piezas, he de decir que la calidad es muy similar, pero sí que tengo dos apuntes que realizar que no me parecen ni buenos ni malos, simplemente mis sensaciones. Las piezas parecen un poco menos densas y más ligeras que las de Lego, cosa que noto entre otras cosas, aunque parezca una tontería, por el ruido que hacen las piezas al encajar. He grabado muchas veces cómo construía Legos en silencio y he editado unos cuantos vídeos y desde luego es algo que he notado algo distinto. Sin embargo, esto no quiere decir que sean de mala calidad ni mucho menos. A diferencia de lo que os conté con los productos de AliExpress, la experiencia de montaje ha sido muy agradable e idéntica o prácticamente idéntica a montar un Lego. Todas las piezas encajaban perfectamente, no he tenido sensación de fragilidad mayor que en una pieza de Lego y, como digo, la densidad que yo he percibido un poco menor no ha resultado en ningún problema y he seguido disfrutando de la construcción. Sí que me gustaría aclarar y adjuntaré una foto que las piezas en ocasiones me ha parecido que estaban un poco más rayadas de lo que te puedes encontrar en un set de Lego. Esto puede ser por el transporte, ya que cuando compro las piezas de la tienda de Lego en la sección de Pick a Brick, a diferencia de cuando compramos un set que a veces también vienen rayadas, sí que muchas veces aquí también están más rayadas por el movimiento resultante de la gente metiendo la mano todo el rato para sacar esas piezas. Es un producto que viene de China y puede que tenga mucho ajetreo y que esa sea una de las razones, no lo tengo claro, no sé si será por esa densidad que he comentado, pero de sacar algo negativo del set yo creo que esto sería lo único y me parece una tontería que apenas se aprecia. Habiendo visto que las piezas me parecen muy parecidas a las de Lego y que no noto una menor calidad, aunque sí puede que densidad, vamos a avanzar con las cosas que tiene el set, que no son pocas. Es un set bastante grande, os enseñaré alguna foto o vídeo comparándolo con mis sets de Lego, pero no tengo ningún set que sea desde luego tan alto y esto hace que tenga muchas cosas y que entre también otros asuntos no sepa dónde leches voy a ponerlo. Quiero empezar por los mecanismos, ya que incluyen muchos engranajes tanto externos como internos que permiten el movimiento de varias partes. El más simple es el del ancla que encontramos en la parte delantera izquierda, y si giramos la rueda, el primero que nos encontramos y que montamos es el del ancla que encontramos en la parte delantera izquierda, y si giramos la rueda que vemos arriba podemos subir o bajar el ancla teniendo una posición fija donde se puede quedar. Esto lo que tiene es un engranaje que va por dentro, unos cuantos engranajes y un mecanismo que hace que se transmita el movimiento y que la cadena se enrolle. El mecanismo que más me ha impresionado es el que conecta toda la parte posterior o trasera del barco, desde que construimos la base con las primeras bolsas hasta la parte superior. Girando un saliente que tenemos en la parte derecha preparado para ello, hacemos que todo el mecanismo se ponga en movimiento y que empiece por el motor superior, donde tendremos de chimeneas que se mueven separadas y que imitan el movimiento de la expulsión de vapor. Vemos cómo este movimiento se va transmitiendo a través de cadenas, a través de gomas, a través de distintos engranajes hasta que llega a la parte inferior, haciendo que también se mueve la hélice que propulsa el barco. El último mecanismo, que es el más simple, sería el que permite subir y bajar la barquita que tenemos a la derecha. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es este pequeño cajón donde podemos sacar dos estancias distintas
por así decirlo, con las que jugar al poder separarse de la base. En la izquierda tenemos un gimnasio donde entrenaría Popeye, donde vemos pesas y botes de espinacas, mientras que en la derecha tenemos una zona que podríamos separar para buscar los tesoros que están repartidos en este pequeño espacio que, aunque no lo parezca, debajo de casi todas las piedras tenemos algo que encontrar. Una de las cosas que más me ha gustado es la cantidad de piezas impresas, ya que todos los detalles que estáis viendo, a excepción del reactor de Popeye y la torre roja con Olivia, más la placa, son piezas impresas, y es de agradecer el no tener que poner muchas pegatinas pequeñitas. Otra cosa que me han gustado son las instrucciones, al incluir perspectivas distintas cenitales cuando no estaba claro dónde poner una pieza. Creo que Lego hace esto a veces, pero en el último set que he montado más de 18 años, el diorama de Endor, he tenido dudas un par de veces sobre dónde colocar ciertas piezas, y aquí sorprendentemente tenemos un punto a favor de Phantasy. También me gusta, como comenté con el Super Destructor Imperial, que las piezas estén bien separadas y que le encuentre cierta lógica a las bolsas. Y me ha gustado especialmente, al igual que en el set de Lego que comento, cómo venían las piezas separadas, aunque es algo que no puedo juzgar por un único set, ya que igual que con el set del Super Destructor puede que uno me guste y puede que otro no. También, por poner una nota entre comillas negativa, quiero hablar de las partes que me han resultado más difíciles de montar. Sin duda alguna, con la que estuve más tiempo, aunque parezca simple, es esta cadena del engranaje grande, y es que estuve unos 3 minutos intentando cerrar la cadena alrededor de los engranajes. Consta de 21 enganches, y aunque vienen más, si ponemos 22 porque sobran más de uno y más de dos, no queda tenso y no gira bien, así que hay que poner exactamente 21, y me costó bastante engancharlo cerrándolo. Hay que presionar la cadena contra los engranajes para que no quede ningún espacio, y todo esto en un hueco relativamente pequeño donde los dedos no me cabían bien, pero al final se puede conseguir. Las otras dos partes serían la base donde está enganchada el motor y la base donde está enganchada la torre central. Están diseñadas de tal manera que se enganchan por unos cuantos puntos a lo que sería la estructura del barco, pero no toda la parte de la superficie de las planchas sobre la que están conectan para que se puedan quitar y poner. Hasta aquí todo bien, pero sí que es cierto que me ha costado un poco hacer que ambos lados estuviesen igual de encajados, no encajarlos, sino que estuviesen hasta el fondo ambos o al mismo nivel, y me daba un poco de cosa apretar hacia abajo con mucha fuerza, porque ya me pasó con la camper de Lego que, haciendo algo parecido, apreté mucho, desmonté una parte grande y reconstruirlo no moló para nada. Antes de las conclusiones finales quería hablar de las figuras, y es que recibimos 5: Popeye, Olivia, Bluto, Cocorizo y Eugene. El perrito y el molde del bebé son de las más similares a Lego, aunque con variedades, ya que si lo comparamos con el cuerpo de un bebé de Lego, vemos que aquí los brazos están unidos al cuerpo directamente y no se mueven. Olivia sí que es más similar a una figura muñeca de Lego, pero Popeye y Bluto, aunque no lo parezcan, tienen más diferencias. Las piernas es lo más similar, y me gusta que ambas tienen un print a lo largo de toda la pierna e incluso 360 grados como el detalle de los zapatos. El cuerpo, en lugar de tener esa forma de trapecio tan característica de Lego, es más como un pequeño diamante, teniendo la parte más ancha u otro vértice a mitad y encogiéndose hacia la cintura y los hombros. Los brazos tienen una pequeña bola que sirve como articulación, permitiendo no solo un movimiento hacia adelante y hacia detrás, sino también un poco de abertura, hecho que es de lo que más me ha gustado de las minifiguras y que me parece una mejora clara. El enganche de la cintura con las piernas, en lugar de estar hecho con dos pequeñas barras como una prolongación de las piernas en Lego, está realizado mediante una barra central, permitiendo también un movimiento pequeño de cadera que me gusta y permite mayor variedad a la hora de poner posturas si combinamos la posibilidad de los brazos con este movimiento de cadera. Hemos llegado a las conclusiones finales, donde quiero responder si recomiendo o no este producto y la marca, y la verdad es que mi respuesta sería un claro sí. No es un producto barato para empezar ni mucho menos, ya que tiene un precio bastante premium, y esto es como digo porque la calidad de las piezas es bastante buena. A priori el coste por pieza no parece de los mejores si lo comparamos con otros sets de Lego, aunque últimamente han subido de precio, pero es un set que tiene muchas piezas bastante grandes en la estructura del barco, las chimeneas por ejemplo, y agradezco que no sean todo piezas pequeñitas para aumentar este número de piezas y que parezca un mejor trato. Si os gustan las franquicias que tienen, me parece una buena compra. Obviamente saben que no pueden competir con Lego y mucho menos haciendo falsificaciones, pero me gusta la ruta que han seguido de hacer productos propios y originales comprando licencias que otros no tienen. Este barco, te guste o no Popeye, me ha parecido muy bonito la verdad. Me recomendaron elegir el Astrobot, que es su bestseller, pero pensé que para vosotros, mi audiencia, que en general sois una audiencia que le gusta Star Wars, donde yo me incluyo, y que compramos mayoritariamente naves, este vídeo con un barco que es un poco más similar tenía más sentido y encajaba mejor en el canal salvando las distancias. Es difícil competir contra Marvel o Star Wars, pero si veis alguno de los sets pequeñitos que tienen, también de estilo japonés por ejemplo, y os gustan, no dudéis en la calidad de las piezas, ya que me han parecido bastante buenas, como he dicho anteriormente. Si alguno ha llegado hasta aquí, muchas gracias, ya que esta oportunidad que he disfrutado tanto de poder construir algo para enseñároslo ha sido para mí increíble, y de no ser por vuestras visitas y apoyo, esta oportunidad no se hubiese presentado. Siento que el vídeo haya quedado largo, pero me parecía un poco más complejo de analizar, ya que no estamos analizando un set de una marca conocida como Lego, sino que también estamos juzgando la marca y su calidad. Muchas gracias otra vez y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.